realmente la tecnología per se es una cosa tan relevante o tan poco relevante, sino más bien es la nueva creatividad que se les pueda poner, no tanto lo que es el hierro en sí, como si dijéramos. Bueno, desde nuestro punto de vista, el primer impacto que hemos tenido nosotros en contacto con las consolas de nueva generación es darnos inmediatamente cuenta de todos los problemas que vamos a tener a partir de ahora. Es decir, para nosotros ha sido un choque darnos cuenta de que teníamos que subir el listón lo suficiente como para justificar toda esa expectativa que hay con respecto a las consolas de nueva generación y todo lo que ello conlleva. Yo, de todos modos, quisiera decir, estoy de acuerdo con el planteamiento de que no todo se reduce al tema tecnológico, y quiero aprovechar para decir que para mí tal como estamos enfocando nosotros el Next Generation, que no es la única manera, por supuesto, es como una oportunidad para que los videojuegos empiecen a madurar un poquito más. ¿A madurar en qué sentido? En el sentido de empezar tal vez a ofrecer, y eso también tiene mucho que ver con todo lo online, empezar a ofrecer más mundos que juegos, en el sentido no solamente de la interacción, sino de la verosimilitud y del realismo, y no me refiero al realismo visual, ni físico, ni tecnológico, sino a acercar a nivel de emoción, a acercar a nivel de experiencia el juego a todas aquellas personas que hasta el momento pues se han sentido un poquito alejadas o indiferentes ante el fenómeno, debido, pues todos sabemos que el origen del videojuego, pues hay digamos que hay un cliché que identifica el videojuego con una actividad infantil o como mucho adolescente, pero creo que los números y los hechos están demostrando cada día que pasa que eso ni mucho menos es así. A mi modo de ver, el videojuego está recorriendo el mismo camino que en su día recorrieron el cine, el rock and roll y tantas otras manifestaciones culturales que inicialmente han sufrido un cierto ostracismo a nivel de ser considerados como arte o como una actividad respetable. Y esa es la madurez que nosotros tenemos que alcanzar. Estamos recorriendo exactamente el mismo camino. Las nuevas tecnologías, ¿en qué nos van a ayudar a eso? ¿Cómo podemos sacarle partido a eso? Pues aprovechando ese pequeño extra que tenemos de potencia y esa enorme expectativa que hay de que las cosas sean verdaderamente distintas, para mostrar mundos más complejos. No tiene por qué necesariamente ver con la tecnología, pero si está ahí, pues sácale partido, aprovéchala, haz que tu producto se diferencie del resto y además pues da un par de pasitos hacia adelante para que esa interacción con el mundo del juego sea lo más verosímil posible, para poder llegar directamente a la capacidad de emocionarse de las personas y un poquito trascender de los géneros que tenemos hoy en día, que si esto es un shooter, que si esto es una aventura. Eso, de las primeras consecuencias que va a haber es que esas fronteras se van a empezar a diluir. Ya se está viendo, hay muchos juegos con la etiqueta Next Gen que, a pesar de no tener unos gráficos muy aparatosos o muy distintos, sí que empiezan a mostrar una voluntad por integrar diferentes jugabilidades. Todavía con un poco de miedo, porque también hay que entender que hacer un juego es muy caro y quien pone el dinero no está mucho para experimentos. Entonces, digamos que vamos avanzando pasito a pasito, no solamente hacia una excelencia visual o tecnológica, sino fundamentalmente hacia una normalización, hacia un reconocimiento de lo que es el videojuego, un arte. Y creo que el Next Gen es una especie de línea de salida que nos pone a todos en el mismo, bueno, casi en la misma posición para salir hacia adelante y hacerlo lo mejor posible en ese sentido. Yo creo que esa es una de las posibles líneas que creo que se van a empezar a notar en los juegos Next Generation. Ahondando un poco más en eso y para lanzar otra pregunta, es curioso ver de forma totalmente arbitraria, que claro, no es ningún estudio de mercado, pero quizás 3 juegos, por ejemplo, tremendamente exitosos de la última generación haya sido, por ejemplo, pues GTA 3, haya sido Guitar Hero o haya sido Nintendo, que son juegos que no es que se caractericen precisamente por una gran excelencia tecnológica. Quizás en el caso de GTA 3 un poco más, pero tampoco es un juego que se vendiera como un juego visualmente muy rico, sino que fundamentalmente lo que estamos hablando es de simulaciones más interesantes de algo, ¿no? De poder tocar una guitarra, de tener un perro, de un poco la experiencia del juego, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco que
dijerais un poco, pues, qué tipos de experiencias creéis que se van a poder desarrollar con esta nueva generación. Por ejemplo, yo tengo entendido, pues, Xavi está trabajando en un juego que es un juego de fútbol, pero no es el juego de fútbol al uso, como si dijéramos, es una cosa bastante diferente. A ver, en nuestro caso es un juego que mezcla lo que sería lucha y fútbol. Entonces, lo curioso de este juego es que, hablando con el publisher, NCSoft, lo han querido orientar a un mercado muy casual. Casual en el sentido de que se han dado cuenta que hay una gran parte del mercado que no tiene tiempo de jugar. No tiene tiempo de pasar 20, 30 horas. Son jugadores, muchos, que venían del hardcore, que empiezan a tener responsabilidades no solo profesionales sino familiares, y que el tiempo de juego durante el fin de semana se va reduciendo. O sea, por ejemplo, nosotros, por decir algo. Y entonces lo que están buscando es un juego en el que puedas entrar y salir muy rápidamente, y que en muy poco tiempo te pueda dar esa sensación y esa experiencia que antes necesitabas horas, ¿no? Entonces, ese mercado casual, además, es un mercado, como decía antes, que quiere abarcar un rango de edades y de poblaciones muy amplio. Uno de los problemas que estamos teniendo es que es un juego que va al mercado mundial, pero el mercado mundial incluyendo Japón, incluyendo Corea, desde el principio. Eso nos podéis imaginar los quebraderos de cabeza que nos están dando, tanto a nivel de diseño como a nivel estético. Nos hemos dado cuenta que desconocíamos por completo las especificidades de los jugadores allí. Un ejemplo, nos devolvieron un boceto porque tenía el cuello ancho y nos dijeron, en Corea un personaje con cuello ancho, eso no compramos el juego. Entonces, junto a esto, al casual, el modelo de negocio es muy distinto. Se está hablando de un juego que va a tener pues casi 2 años de desarrollo, un equipo de unas 20 personas, y que va a ser gratis. O sea, tú vas a poder descargar de internet, jugar, y luego hay un sistema de micropagos que vas a poder comprar elementos que puedan mejorar o acelerar tu experiencia. Entonces, claro, aquí se rompe completamente con lo que es la línea, más tradicional. Y yo entiendo que eso no es sustitutivo, sino es complementario a lo que se está haciendo aquí y a otros juegos. Respecto a Javier, aquí hay una cosa que ha salido, no te la apunta Xavi, pero yo creo que es una cosa de las cuales a nivel de conferencias internacionales está hablando mucho de eso, que es la idea de que quizás también una de las claves es que a medida que los jugadores se van haciendo más mayores, hay que hacer juegos más compactos, que tengan una entrada mucho más rápida en lo que es el juego, de que la gente realmente no tenga ahí tanto prolegómeno quizás, y que realmente sea un juego quizás más corto pero mejor. Entonces me gustaría saber, sobre todo en el caso de Javier y de Enrique, que quizás sois los que habéis hecho juegos más voluminosos, como si dijéramos, si os planteáis este tipo de cosas. Es decir, si realmente pensáis, vamos a intentar hacer que sea un poco más directo el juego, o si realmente la fórmula, digamos, más clásica de videojuegos sigue funcionando en la próxima